Lucas capítulo 7, versículo 36, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, aquí nosotros vemos claramente en estos versículos la escena que se desarrolla aquí y que Lucas señala. Llega esta mujer, Jesús está invitado a la casa de un fariseo conocido. Y esta mujer entra sorpresivamente y comienza a llorar y con sus lágrimas mojaba sus pies y con sus cabellos los secaba, imagínense. El perfume de alabastro, para que usted vea, era un perfume carísimo que la gente en aquella época, para que usted lo pueda entender, era como la pensión, era como la AFP, era como el servicio seguro social, es decir, el perfume que ellos reunían era para el sostenimiento de su vida antes de su muerte, cuando ellos no podían valerse por sí mismos, entonces tenían esto como pensión. Entonces esta mujer, imagínate, el perfume de alabastro lo derrama ante ¿quién? Ante su Señor. Y eso es muy significativo. Sigamos leyendo, versículo 40 al 50. Dice lo siguiente. Entonces respondiendo Jesús al pensamiento que tenía Simón el fariseo, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿y quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces aquí nosotros vemos un principio fundamental y por eso le hacía la pregunta muy personal, porque esto es personal, no es colectivo, es personal. El Señor, tú tienes que tener la convicción, tenemos que tener la convicción de que nuestra seguridad es Dios, de que nuestra salvación es que el Señor nos ha salvado, que el Señor nos ha perdonado y por eso le servimos, independiente de nuestra acción. Aquí la mujer entró, no le importó si la podían echar, no le importó absolutamente nada. Ella tenía un solo objetivo en su mente, que servir a su maestro. ¿Y por qué servirlo? Porque el maestro le dio a ella salvación, porque el maestro le perdonó sus pecados, porque el maestro para ella era más que suficiente. ¿Es Dios para mi vida? Y eso es otra pregunta también. ¿Es Dios para mi vida más que suficiente? Y eso también nosotros siempre debemos cuestionarnos esas preguntas, especialmente en este tiempo, porque estamos viviendo en un tiempo muy convulsionado, muy engañado, un tiempo donde la fe se va diluyendo, y nosotros no estamos exentos de eso. Y en eso nosotros tenemos que estar muy claros. Siempre mirar la verdadera motivación de mi corazón, porque siguiendo el contexto que estamos mirando, el corazón de un discípulo de Cristo es claramente servir a su maestro, Entonces, el versículo clave de esta lección de esta mañana es el 47.
Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. En otras palabras, ¿por qué servimos a Dios en conclusión? Servimos a Dios porque estamos conscientes que Él nos perdonó de nuestros pecados. Y si estamos conscientes de que Él perdona nuestros pecados, entonces también eso genera ¿qué? Automáticamente, ¿sabes qué? Esperanza. Esperanza. Tenemos una esperanza. El mundo no tiene esperanza. Nosotros sí, en Cristo Jesús sí. Tenemos esperanza. Y eso siempre nos debe motivar. A esta mujer, ¿qué le motivó? Lo que el Señor hizo por ella. ¿Tú estás consciente de lo que Dios hizo por ti? Yo estoy muy consciente. Yo en lo personal estoy muy consciente de lo que el Señor hizo por mí. Y eso si no fuera por el Señor, yo no estoy aquí. Y yo creo que ese es el sentir de todos nosotros. Quizás donde estaría, a lo mejor ni estaría, no sé. Pero el Señor me miró con ojos de misericordia y me perdonó de todos mis pecados. Y ese siempre debe ser nuestra convicción. ¿Y por qué es importante siempre tener esto latente en nuestra vida? ¿Por qué es importante? Por lo que dice también el Proverbios 23. Mira lo que dice Proverbios 23, 7. Si alguien lo tiene, lo puede leer en voz alta, por favor. Proverbios 23, 7. Proverbios 23, 7. ¿Qué dice? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como bebe, que dirá, más su corazón no está contigo. Gracias. La primera frase de este proverbio es lo que tiene relación con lo que estamos viendo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, lo que está en tu corazón, ese va a ser tu comportamiento. Ese va a ser tu comportamiento. Ese va a ser tu motivación. Ese va a ser tu servicio. Cuando hablamos de lo que está en tu corazón, ese va a ser tu acción. El corazón tiene relación a la mente. Lo que está en tu mente, lo que está en tu corazón, en tu vida, eso va a determinar tus acciones. Eso va a determinar lo que tú hagas, cómo te comportas, con quién tú te relacionas. ¿Me entiendes? Eso es muy importante. La mente, entonces. ¿Por qué es importante la mente? Jesús dice, hijo mío, dice, sobre toda cosa creada, dice, ¿dame qué? ¿Dame tus bienes? ¿Dame tu conocimiento? ¿Dame tu capacidad? ¿Qué dice? Hijo mío, ¿dame qué? Dice. ¿Por qué? Porque Él mana la vida, dice. El corazón está en relación a la mente. Mi mente realmente, y esa es otra pregunta, ¿mi mente realmente está impregnada de Dios? Está impregnada de Dios porque, como decía Francisco muy bien, que es la realidad mucho, es manejamos conceptos. Esta es una generación donde manejamos muchos conceptos teológicos. Pero de esos conceptos, ¿cuál de todos esos conceptos o principios que la Biblia nos enseña, cuál de todos los creo y lo vivo, lo practico, lo aplico? Y eso es lo que está diciendo este proverbio. Lo que está en tu corazón, eso determina tus acciones. La mente. Entonces, cuando hablamos de la mente, debemos considerar todas las cosas que se generan en la mente. ¿Qué se genera? Pensamiento, razonamiento, actitudes, acuerdos, desacuerdos, argumentos, imaginaciones, valores. Todo eso se desarrolla ¿dónde? En la mente. En la mente. ¿Dónde está esta generación? Está atacando a nuestros jóvenes. ¿En qué manera? ¿De qué manera? En la mente. ¿Cómo? Influenciándolos. Con ideologías. ¿Qué influencia entonces ha ejercido la Iglesia sobre esta sociedad? Ninguna. Entonces, inmediatamente cuando nosotros pensamos y decimos ¿qué influencia ha ejercido la Iglesia de Cristo en esta sociedad? Decimos ninguna. Inmediatamente atribuimos y decimos, pero yo soy parte de la Iglesia. Yo soy parte de la Iglesia. Entonces es importante que nuestra mente siempre esté en esa... en ese trabajo, ¿me entiendes? En esa constancia de que purifica tu mente, purifica tu corazón, mantente en el ejercicio diariamente, constantemente, meditando en su palabra, leyendo su palabra, meditando su palabra, asistiendo, como muy bien decía el hermano Patricio, teniendo siempre esa necesidad de poder congregarnos, de poder estar, porque a veces también
Eso es lo que hace la iglesia del Señor, nos podemos fortalecer y animar unos a otros. Es el cuerpo de Cristo. Si no fuera así, entonces estaríamos todos en nuestro lado recibiendo del Señor enseñanzas. Por eso el Señor nos puso en esta iglesia, en esta congregación, en esta reunión. Estemos o no estemos de acuerdo, ese no es el punto. El punto es que el Señor nos puso y yo le voy a servir a Él porque Él a mí me salvó. Si Él está haciendo algo incorrecto, yo voy a orar por Él y que Dios tenga misericordia, pero yo voy a seguir. Eso a mí no me va a desanimar. Yo no voy a estar sirviendo a la persona, o sea, yo no voy a estar sirviendo a Dios porque Él es bien, porque Él está bien, porque Él está mal. No, yo sirvo, que Dios tenga misericordia, Él se la va a arreglar con Dios, pero yo sirvo a Dios, ¿me entiende? Porque esto fue algo personal. Fíjate que la mujer cuando entró al lugar y comenzó a servir al Señor, ella no empezó a decirle, a ver, párate, Señor, quería hacerte una consulta, Señor, o sea, quería hacerte una aclaración, Señor, ¿sabéis qué? Este Simón es fariseo, este es terriblemente, estos me discriminaron, estos me echaron. ¿Llegó así la mujer en esa actitud? Estos son hipócritas, Señor, estos te están invitando porque yo escuché por ahí que están urdiendo un plan contra ti. Esa fue la razón de por qué la mujer estuvo ahí, ¿no? ¿Ella qué hizo? Ella tenía en enfoque, en su mente, una sola cosa. ¿Cuál? Adorar a Dios. Adorar a Dios. La mente de un discípulo de Cristo es servir a Dios. Y servir a Dios no en la parte que nos ven, sino cuando no nos ven. Ahí, porque ahí es ahí donde adoramos a Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, este pueblo de labios me honra? Pero su corazón, dijo, está lejos de mí, pues en vano me honra. Porque el Señor mira el corazón. Sí, claro. Ahí se dan dos ejemplos. Porque el fariseo cuando lo invita, el fariseo lo invita con el ánimo de observar la actitud que va a tener Jesucristo. Exactamente. No es una actitud de intimidad, sino que es una actitud de observación. ¿Qué es lo que hace? Y sin embargo la mujer cuando llega y se acerca a él, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente se acerca a tener una intimidad, a adorarle, sin importar quién esté en su entorno. Exactamente, y eso es muy importante también razonar y ver, hermanos, darnos cuenta. Eso eso explica, que la palabra de Dios es viva. No es pasada de moda, no son historias ni cuentos. Y genera ese tipo de actitud en nosotros, ese deseo de adorar a Dios. Eso es algo muy personal. Examínese, dice cada uno, su corazón, dice el Señor. Es realmente mi motivación poder servir a Dios. El Señor nos está para terminar la idea, el Señor nos está hablando también en Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? Romanos 12:2 dice, ¿quién lo tiene y lo puede leer en vuelta? ¿Qué dice Romanos 12:2? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea vuestra voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias. ¿Qué dice ahí entonces? No se conforme a este siglo. La vida del creyente, la vida del discípulo es una vida quieta, es una vida reposada, es una vida confortable, es una vida donde tú aprendes el sistema y te acomodas y estás ahí. ¿Es así la vida del discípulo? ¿Cómo es la vida de un discípulo según su percepción? ¿Perdón? ¿A qué te refieres con constante trabajo? Muchas veces negarse a uno mismo, servir, negarse a uno mismo, vivir lo que uno aprende de Dios, pero no solamente oír, no solamente llenarse de conocimiento, sino que hacer lo que Dios te pide. Exactamente. ¿Alguien piensa? Pero eso todo se ve motivado por el amor. Exacto. Porque Exacto. sin amor no podemos hacer nada. Exacto. Pero hay una palabra también, sí, esa es la motivación, es el motor, ¿cierto? Lo que me mueve. Pero hay una palabra aquí que alguien lo mencionó, que es muy importante tenerlo claro. Porque yo puedo confundir la motivación del amor, el amor que decimos, con una buena intención. Con una buena intención. Pero tiene que haber algo más. Alguien lo mencionó. ¿Qué dijo? No.
¿Qué dijo? El llamado. El llamado. ¿Te llamó Dios? ¿Por qué dices tú que te llamó Dios? Bueno, yo le puedo decir, Dios a mí me llamó porque yo vengo de un hogar cristiano, nací en un hogar cristiano, fui criado en una cultura cristiana, por lo tanto no conozco, entonces por costumbre soy cristiano. ¿Es correcto esa definición? ¿Por qué no es correcta? De corazón ya. ¿Por qué no es correcta el llamado de Dios de corazón? ¿Perdón? La salvación es personal, pero hay una palabra más. Perdone que sea tan directo, pero yo los quiero remover ahí un poquito porque Porque al final muchos son los llamados. Igual muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero al final sigue siendo un llamado, sigue siendo algo muy personal y el llamado Dios lo va mostrando en el camino, porque a veces no tiene idea. También quiere ser, por ejemplo, quiero acotar algo, yo cuando conversé con él, disculpa que me diga así, que él está motivado y quiere los días sábados y todo, y yo le dije, ¿sabes qué, hermano? Nosotros hacemos esto, ya, dígame el tiro. La acción viene al toque cuando tú estás motivado con Dios, el servicio, como dicen, viene solito. Sí. ¿No? Cuando tienes que hacer esto, dígame, y den vuelta, todo. Exacto. Sí, así, ojalá que la gente, todos fuéramos así. Porque Dios pone esa motivación, porque es lo que uno ha recibido, quiere entregar. Y vuelvo a decir, Dios puede ser una buena motivación, lo que decís tú, pero aún así, es más, que yo entienda cuál es mi amor y al final, eso va por lo menos, va a manejar mi vida o va claro. Allá les voy a exponer el fundamento, porque es muy importante los fundamentos. Carlito, ¿cómo estoy? Los fundamentos son muy importantes de por qué yo soy cristiano. Les voy a poner el siguiente ejemplo, bíblico por lo demás. Juan el Bautista, ¿cierto? Era un predicador errante, o sea, un predicador que no estaba en la ciudad. La Biblia es muy clara en esto y la Biblia dice que Juan el Bautista estaba, ¿dónde dice? En el desierto, ¿cierto? Como a 3 kilómetros más o menos de la ciudad. Juan el Bautista estaba allá, lejos de la ciudad. ¿Por qué hace hincapié en esto? Porque en las ciudades tenían tremendo templo, tenían tremendo edificio donde podían estar cómodos ahí la gente. Pero Juan el Bautista está en el desierto. Juan el Bautista está en un anfiteatro, era como un anfiteatro natural, dicen algunos estudiosos, donde Juan el Bautista estaba como en un charco, pero ahí abajo el agua le llegaba hasta la cintura, ¿cierto? Como en un lago pequeñito, pero había un anfiteatro natural donde la gente estaba ahí arriba. Toda la gente estaba ahí arriba. Y mucha gente lo seguía de la ciudad, lo seguía al desierto. En el desierto es desierto. Aquí el hermano nos puede hablar del desierto. El desierto es desierto, o sea, no hay ni una sombra. Pero había mucha gente. Entonces Juan el Bautista, por su predicación del Espíritu Santo en él, ¿cierto?, atraía a mucha gente. Entonces vinieron estos mismos fariseos y le dijeron, oye, ¿quién te creís tú? Así le dijeron. ¿Eres alguno de los profetas? Y Juan el Bautista dijo, yo no soy profeta. Ah, entonces tú eres Elías. No, dijo, yo tampoco soy Elías. Fíjense la respuesta de Juan el Bautista. Ah, entonces tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. No, dijo, yo no soy el Mesías. Yo soy el que dice el profeta Isaías que yo vengo a allanar y a preparar el camino del Señor. Simplemente yo vengo a preparar el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Pregunta. ¿Saben cuál es la pregunta, no? En ese tiempo ellos no tenían la Biblia, acceso a la Biblia como la tenemos hoy. ¿Dónde estaban los escritos guardados? En el templo. ¿Todos tenían acceso a los escritos? No. ¿Juan el Bautista tenía acceso a los escritos? No. Pero posiblemente, ¿quién fue el padre de Juan el Bautista?
¿Cuál? Zacarías, ¿sí? ¿Y qué era él? Sacerdote. ¿Tenía acceso a los pergaminos? Sí. ¿Creen ustedes que Zacarías hizo un buen trabajo de papá enseñándole a su hijo los... Ájale. ¿Te fijas? Si seguimos escarbando, ¿vamos a llegar a la influencia? Perfecto. Pero Juan el Bautista tenía como 30 y tantos años. Estaba en el desierto. ¿Crees tú que el Espíritu de Dios le haya traído la memoria lo que su padre en algún minuto le enseñó la Escritura? ¿Quién dice que no? Es así, ¿cierto? Y el Espíritu de Dios, cuando estaba confrontado Juan el Bautista con los fariseos de su ejercicio como predicador, digamos, como evangelista, no titubeó. Porque le trajo a la memoria, ¿qué? La palabra. Y si le trajo a la memoria la palabra entonces definió su llamado. Yo soy el que dijo el profeta Isaías, ese soy yo. Ese soy yo. Y eso nos lleva a nosotros, y a mí en lo personal, yo se los explico esto, porque para mí me sirvió mucho, en lo personal, ya que estamos hablando de lo personal. A mí me sirvió mucho. Cuando empecé en el ministerio, el Señor me llamó en el ministerio, caleta de problemas que no los voy a mencionar porque no es el punto. Pero titubeé, pues. Tambaleé. Y vine al Señor. Señor, ¿me llamaste o no? Puede ser que uno tenga sus dudas del llamado, ¿no? Sí, pues. Señor, me llamaste porque me están confrontando de esta manera. Y cuando el Señor a mí, sí, ¿ya? Muchas veces uno piensa que el llamado que tiene del Señor es porque va a estar exento de problemas. Exacto. Peor error. Claro. Exacto. Y ese no es el llamado. El llamado muchas veces cuando tenemos el llamado es porque nos van a venir los problemas. Claro. Nos van a venir las batallas. Claro. Nos van a venir las luchas. Claro. Entonces, ahí es donde nuestra mente no se alinea con lo que el Señor, por eso el profeta dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Porque en nuestra humanidad se piensa o se dictamina, estoy llamado, o sea, tengo llanadito el camino. Exacto. La tengo fácil. Exacto. Y no es así. Exactamente. Entonces, siguiendo lo que dice claramente, el Señor en lo personal a mí me habló en una escritura donde la tengo subrayada. Y esa es la misma pregunta que yo le quiero hacer porque eso es lícito, eso es legal. Si tú no sabes, si tú no tienes idea, digamos, ¿y qué escritura me dio a mí? ¿Qué escritura a mí me marca mi corazón que Dios me llamó? Te animo a que lo puedas tú buscar. ¿Me entiendes? En la intimidad. Busca a Dios en su palabra. Esta es la escritura. Para mí hay una escritura y yo creo que está en el libro del profeta Isaías. La tengo en memoria, pero detalla mucho lo que el Señor quiere, no solamente de mí, sino que de su iglesia. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Exacto. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Exacto. Lo anuncié y salvé e hice ir, y ninguno de vosotros Dios ajeno. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, disculpa, tomando ese ejemplo que tú memorizas y todo, porque son escrituras que te marcan, que son tu bandera, tu simbolismo, digamos, no sé, tu escudo, como quieras. Una pregunta, ya que tú mencionaste eso, una pregunta. Cuando estás en medio de aflicción, de tribulación, cualquiera sea la fuente, ¿no? Da lo mismo, pero la aflicción, ¿qué se te viene a la mente? Cuando no tienes, y mira lo que te voy a decir, cuando no tienes ni siquiera la preocupación del pastor, ni siquiera la preocupación de los hermanos, no viene, capaz que esté en pecado más encima, ¿me entiendes? Aquí, allá.
¿Qué es lo que te ha sostenido? Y se lo he dicho a varios aquí, para mí no hay nada más importante que la intimidad con él. Hay muchas veces que a lo mejor yo he pasado momentos difíciles en este último periodo, y generalmente yo estoy hablando abierto en esto, pero el hecho de que el Señor me despierte de mañana y esté calladito, llorando a modo tendido de mañana, buscando su presencia, me hace descansar para el resto del día. Exactamente, pero lo que yo quiero resaltar, Andrés, está bien, perfecto, eso es lo que tenemos que hacer, y qué bueno que sea de esa manera, y eso tenemos que hacerlo siempre. Lo que yo quiero rescatar, justamente esa escritura que tú citaste de memoria, eso es, hermanos míos, lo único que nos sostiene. Por eso es importante tener una escritura. Al tener esa escritura nos lleva a hacer eso que dice él y que tenemos que hacer en cierta manera. Pero lo relevante aquí es esa escritura, porque es lo único que nos sostiene. Aunque mi madre y mi padre me dejaran, dice David, con todo, dice Jehová, me recogerá. ¿Sí? Lo que te mueve muchas veces, a pesar de la situación que puedas estar viviendo, los problemas, o a veces la situación que a veces se vive en la iglesia. Claro, claro. Y de repente hay cosas que a uno no le gusta y de repente no sigue asistiendo a la iglesia. ¿Por qué motivo? Porque a mí me mueve el día, con mis 57 años, es que yo quiero ser pastor. Exactamente, hermano. Porque no había forma. Así es. Y eso no es palabra. ¿Sabes esto? Saber que Sí. una persona ser tan maravilloso que se haya acordado de mí. Increíble. Hasta el día de hoy no lo entiendo. Solamente me acojo porque él me ama. Y eso es lo que me mueve, porque hace quilla en tu cabeza. Ese despertar, esa explosión que tiene en tu corazón. Dios se acuerda de ti. Es insólito. Así es. Sí, sí, sí. Ajá. La lección de Lucas, cuando va la mujer se acerca porque estaba en la misma condición que ahora. Claro, claro. O sea, y no más sucio. Sin embargo, ella se acerca a tener una intimidad con él. Exactamente. Por eso te decía, ¿cuál es la actitud del fariseo? El fariseo invita a Jesús a observar cuál es su comportamiento, A cuestionar. Exactamente. Pero ella no lo cuestiona, sino que intimida con él. O sea, hay una acción, no hay palabra. ¿Cuánto te miente? No hay duda, no hay intriga. Y- Queda libre. Exactamente. ¿Y el Señor qué vio y qué destacó de ella? Su acción. ¿Y en algún minuto habla la mujer o no? Y lo único que hace, llora. Nada más. Cuando hay duda, hay intriga, hay cosas, Nada. tratar de buscar la quinta pata al gato, no hay entrega, Exactamente. no hay sinceridad, no hay transparencia. Exactamente. ¿Marco? Mira, es que tú partiste con una pregunta, Sí, ¿cierto? sí. Y estamos hablando del llamado. Entonces, el tema es que, claro, la intimidad es muy importante. Pero cuando tú dijiste, cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles, cuando vienen... Claro, sí, hay una palabra que es la palabra que Dios te dio cuando te llamó, ¿cierto? Y esa es la palabra, en el fondo, que nos sostiene. No hay otro tema. No tira, fíjate bien lo que quiero decir, porque uno puede ser muy emocional, ¿no? Y en la emoción uno puede pensar y decir muchas cosas, ¿sí? Pero esa palabra es la que te tiene que sostener, no puede haber otra, ¿sí? No puede, digamos, decir, yo me poner a pensar que porque estoy en esta situación, esa palabra no cambia, o sea, esa palabra no cambia, está ahí. Y eso es lo que nos tiene que sostener, porque tú dijiste otras cosas más. Y esas otras cosas, que cuando tú tienes esa visión, cuando tienes esa palabra, si bien hay momentos en que el contorno te puede afectar, pero no por mucho tiempo. ¿En serio? No por mucho tiempo, porque si te afecta por mucho tiempo, entonces ya no estás confiando en la palabra que Dios te dio. Exacto.
Claro, ¿me entiendes? Exactamente. Porque tú dijiste eso, es importante eso tenerlo claro. Perdona, o sea, no te voy a decir, pero, por ejemplo, tú diste, la última reunión recomendaste que leyéramos el libro chico del pastor Chuck, ¿cierto? ¿Sabes que hay cuestiones que son sumamente hermosas y muy lindas? O sea, ¿cachai? ¿No? Porque igual es todo bien todo, pero hay preguntas que el pastor Chuck hace ahí, ¿cachai? Y que nosotros también, como tú estás planteando ahora estas preguntas, Claro. que nosotros también debemos preguntar, porque hay una palabra que sumamente a mí por lo menos no me gustó, pero me hizo pensar mucho. O sea, mi vida, el pastor Chuck pregunta, ¿mi vida atrae o aleja a las personas de Cristo? Y eso está muy relacionado con lo que tú estás diciendo. Exacto. ¿Cachai? ¿No? O sea, ¿me entendí? O sea, eso pasa. Exactamente. Lo que puede influenciar, a lo mejor puede mediarnos, pero por ejemplo, jamás lo va a traspasar. Porque podemos estar viviendo situaciones difíciles. Entonces, estamos bien ahí delante de Dios, bien, y comprometidos con Él, con nuestro conocimiento. Pero a lo mejor vamos a sentir dañados por nuestra parte, pero no nos va a libertar todo de todo lo que ya ha hecho en nuestra vida. Oye, y tú dijiste otra cosa que también es importante, y yo incluso, por ejemplo, Job, ¿sí? Claro. Cualquiera diría, bueno, Job no, pero Job se no lee Job. Job también se presenta ante Dios y le dice, bueno, ¿qué pasó aquí, no? O sea, ¿qué pasó aquí? Claro. Y eso también nos da el derecho a ser humano a nosotros, ir ante Dios, porque fíjate bien, no ante el amigo, no ante el vecino, no ante nadie, sino que ir ante Dios y decirle, bueno, Señor, ¿qué pasando eso? Tenemos todo el derecho. Muestra también lo que estamos conversando, ¿no? O sea, que hay una humanidad a la cual nosotros no podemos dar. Y con relación a esa humanidad que señala, por eso es importante tener claro este punto de Dios, que Dios me llamó, y tener esa convicción que Dios me llamó, y cuál es la credencial, por decirlo así, de que Dios me llamó, que está en su palabra. ¿Por qué? Porque eso es lo que me sostiene, eso es su fundamento, ese es su sello en mi corazón, su marca. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia también dice, textualmente, en nuestra carnalidad, hay mucha gente que está confundida, hay mucha gente que confunde la emoción con el llamado. Confunde la emoción con el llamado. ¿Y por qué es importante? ¿En qué se manifiesta la emoción? ¿Cómo se manifiesta la emoción? La Biblia dice en el Proverbio 14:12, ¿qué dice la Biblia? Hay camino que al hombre le parece derecho. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, ¿qué es? Es camino de muerte. La emoción te lleva y te confunde y te dice, no, yo creo que estoy en lo correcto, pero te llamó Dios. Yo creo que sí, supongo, no sé. Si esa es tu respuesta, ¿sabes qué? Examina bien tu corazón, porque a lo mejor tu emoción te está pasando la cuenta. Y tu emoción te está haciendo ver de que estás en el camino correcto y a tu parecer, ese camino en que tú estás te parece derecho, pero vaya al camino de muerte. El Proverbio 16:25 dice lo mismo. ¿Qué dice lo mismo? Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Entonces, cuando creemos nosotros estar en lo correcto, según nuestra propia opinión de las cosas, claramente, a nuestro pensamiento, a nuestro haber, a nuestra percepción, siempre hacemos juicio. Siempre juzgamos al otro. Siempre miramos al otro. Siempre descalificamos al otro. Mira, siguiendo el mismo Lucas 9, 51 y 56, a los discípulos del Señor les pasó esto. Ellos emitieron una opinión de acuerdo a su percepción. Y mira la respuesta del Señor. Lucas 9:51 dice lo siguiente. Lucas 9:51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Por qué afirmó su rostro? Porque en Jerusalén, ¿qué le esperaba? Juicio y muerte. Afirmó su rostro, dice, versículo 52 del capítulo 9. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron, dice, y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y los nombra, y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma?
Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. La pregunta a la reacción de los discípulos Juan y Jacobo, ¿fue la mejor manera o fue la manera correcta de pensar? Exacto. ¿Cómo pasa esta cuestión? O sea, Claro. por lo mismo, porque por nuestra actitud, nosotros habitamos un cuerpo pecado. Exacto. Y la lucha es diaria. Exacto. Desde que te levantáis, es la lucha diaria. Exacto. Y durante todo el día, entonces, aquí, claro, nosotros de repente tenemos actitudes que son... Como los discípulos. O sea, ¿cuál es cuál es la opinión aquí de los discípulos? ¿Cuál es el deseo de los discípulos? ¿Qué se creen estos que te vienen a rechazar, Señor? Señor, oremos. Señor, ¿quiere que oremos, Señor? Para que descienda fuego del cielo y los consuma a todos. O sea, una reacción carnal. ¿Y cuál fue la pregunta del Señor? ¿Ustedes de qué espíritu son? O sea, ¿no sabéis de qué espíritu soy? ¿Carácter? ¿Qué están haciendo? O sea, ¿fue la manera correcta? No. Jesús les dijo que ellos estaban, ¿qué? Inmediatamente, estaban pensando mal. Y Jesús los pone en la senda correcta. Yo no vine a destruir. Yo vine a salvar. ¿Cuántas veces nosotros, por nuestro juicio, por nuestra percepción, por nuestra carnalidad, juzgamos, descalificamos, mandamos al infierno a medio mundo y diciendo que el Señor no lo hace? Porque eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, fíjense esta otra respuesta también que vemos aquí, que si los discípulos lo pensaron, si el Señor no lo hubiese dicho nada, ¿qué hacen los discípulos? Arremeten y hacen lo que estima conveniente. ¿Cuántas veces nosotros también, cuando no recibimos reprensión de Dios, llegamos y arremetimos y después cómo nos sentimos? Como el ajo, ¿sí o no? Entonces, la pregunta, de acuerdo a lo que estamos mirando, el pensamiento de un discípulo, porque ese es el enfoque esta mañana. La pregunta de un discípulo, la pregunta de los discípulos del Señor, ¿fue el pensamiento correcto? No. ¿Cuál debe ser el pensamiento correcto? El pensamiento que el Señor nos da, nuestro Maestro. Y nuestro pensamiento como discípulos del Maestro tiene que estar alineada a los principios y a la enseñanza de nuestro Maestro. Entonces, aquí nosotros vemos que el Señor nos llama. ¿Para qué? Él nos llama. El Señor nos dice claramente aquí: venid en pos de mí. Venir en pos del Maestro, ¿qué? Tengo que pasar tiempo con el Maestro. Tengo que pasar tiempo con el Maestro para empaparme del Maestro. ¿Se acuerdan ustedes, los discípulos, los primeros discípulos, cuando Jesús ascendió al cielo? Vino el Espíritu Santo sobre los discípulos. Y en Hechos capítulo 4, los discípulos están ahí hablando y vinieron el Sanedrín y dijeron: ya vengan para acá. Los agarraron a palo, los amenazaron. ¿Por qué? Porque estos, mira lo que dicen ahí, estos hablan como Cristo, estos se visten como Cristo, estos se creen Cristo, estos, o sea, son clon de Cristo, ¿sí o no? Pero también, siguiendo ese ejemplo, también los golpes que le dieron, el maltrato que le dieron, lo tuvieron como un privilegio. Estamos sufriendo como el Maestro. Podemos decir, si somos discípulos de Cristo ahora, que estoy en aflicción, que estoy en dolor, que estoy en necesidad, que estoy en tribulación, puedo decir: estoy sufriendo como el Maestro. O la embarré, porque me alejé del Maestro y estoy pagando la consecuencia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Puede ser o no? Por ejemplo, Job, en el capítulo 16, Ajá. en el 2, Job les dice a los
dice, pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios, si venía vuestro dolor. El Job se lo dice de la manera contraria a lo que ellos estaban haciendo con él. ¿Sí? Entonces, él dice, yo también les hablaría, dice aquí. Dice, yo también les hablaría. Dice, a lo mejor haría lo mismo, pero yo los consolaría. Y ¿saben lo que tú estás diciendo? Porque nosotros, como tú dices, nosotros, bueno, lo hacemos, ¿no? De repente la primera acción es juzgar. ¿Sí? Pero después ya cuando nos cae la teja, cuando Dios nos habla, nosotros nos quedamos callados, no decimos nada. Entonces, ¿no sería mejor ir donde el hermano para animarle? ¿No sería mejor ir donde el hermano y confrontarlo con amor? Porque así también la duda desaparecería y así también actuaríamos más como hermanos, ¿no? Claro. Como cuerpo, ¿me entiendes? Claro. Porque hay una cuestión que dice sí, o sea, de repente nosotros, nosotros debemos comunicar el amor y la gracia de Dios. ¿Sí? La pregunta es lo que hacemos, la gente lo ve, nosotros qué hacemos, ¿no? Entonces, Exactamente. lo que usted dice, o sea, es muy importante eso. ¿Sí? Y bueno, y para eso hay que ser valiente. Exactamente. En conclusión, hermanos, no debemos salirnos del el tema que estamos mirando, tener la mente de Cristo. Para tener la mente de Cristo, tengo que ser consciente de que soy su discípulo. Si creo ser su discípulo, entonces tengo que tener un llamado. Y si creo tener ese llamado, entonces ese llamado tiene un respaldo. Es como cuando yo, no sé, cuando si alguien entra aquí y dice, somos de la PDI, muéstrame su identificación, ¿sí o no? Somos de Carabineros, muéstrame su identificación. ¿Me entiende? Cualquier cosa, o sea, hay una credencial. Soy discípulo de Cristo, muéstrame su credencial. Es que el Señor me llamó, muéstrame la credencial. ¿Dónde está tu respaldo? Aquí, en la Biblia. Eso. Porque ese es el llamado que Dios nos hace. Por tanto, si reunimos todas esas características que son de un verdadero discípulo de Cristo, entonces quiero que miremos y leamos lo que debemos hacer como discípulo de Cristo. Lo que debemos hacer. ¿Para qué? Para no reaccionar carnalmente. Para no reaccionar y tener un pensamiento como Juan y Jacobo, prejuicioso y altanero, y en el fondo es soberbia y orgullo, para no tener esa mentalidad, que no es la mentalidad de un discípulo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, aquí Pablo, el apóstol, en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, mira lo que dice aquí. Efesios 4, 22 dice, en cuanto, dice, a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos, dice, en el espíritu de ¿qué dice? De vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué tengo que hacer entonces para cambiar mis pensamientos? ¿Qué tengo que hacer entonces para cambiar mis palabras, mis acciones y seguir a nuestro Señor Jesucristo? Claramente, aprender lo que estamos haciendo esta mañana. Segundo, obedecer sus mandamientos. Claramente. Tercero, eso nos va a llevar a despojarnos de nuestras antiguas costumbres. Y cuarto, vamos a ser revestidos de su gracia, de su amor. ¿Y eso lo hacemos nosotros? No, lo hace el Espíritu Santo en medida en que nosotros nos mantengamos en ese ejercicio. Efesios 4, 25 y final, mira lo que dice. Por lo cual dice, desechando la mentira. Directo, me encanta. Porque va directo, no anda con ataves que sí, que no, directo, ¿sabéis qué? Deja la mentira. Habla verdad cada uno con su prójimo. Hable la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Otra cosa también, airaos, nos podemos enojar. Pero ¿qué dice? No pequéis, dice. O sea, me puedo enojar con el hermano, pero el momento, o la persona, pero al momento que le desee el mal, ya estoy pecando. Es lo que dice acá. Claramente, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo puede ser que un matrimonio que está en enojo pueda estar, digamos,
un mes, 2 meses, semana, un día, enojado. Eso es lo que está diciendo aquí. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, arréglele al tiro. Ahora sí, si yo lo he arreglado, pero una cosa es perdonar y la otra es restaurar. Perdón no es perdón si no hay restauración. Eso tenemos que tenerlo súper claro. Luego dice, el que hurtaba, versículo 28 de Efesios 4, el que hurtaba, no hurte más. ¿De qué manera podemos hurtar? En el trabajo. Si tenemos la entrada a las 8 de la mañana, no, pero voy a llegar a las 8:30, te estáis robando. Si me dan la colación media hora, no, vamos a tomar un ratito más, total, ¿qué más da? Estáis robando, le estáis robando a tu empleador. En la hora de trabajo, no, es que estoy hablando de Jesucristo, del Señor Jesucristo, estáis robando porque no te pagan por hablar por Jesucristo, te pagan ¿por qué? Por hacer un trabajo. Si quieres hablar de Jesucristo, invítalo a tu casa. O tómate un tiempo después de tu hora de trabajo. Eso es lo que está diciendo en palabras prácticas. El que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos, es decir, con toda su dedicación por lo que te pagan, textualmente lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Lo que sale de nuestra boca, ¿dónde está primero? En mi corazón. Uy, se me salió. No se te salió, lo teníais pensado. Eso es lo que dice acá, claramente aquí, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa contristar al Espíritu Santo? Entristecerlo. Muchas veces con nuestras carnalidades se entristece el Espíritu Santo, lo que indica que el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es una persona. Es muy importante entender eso. Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Que entre paréntesis todas estas cosas se desarrollan, ¿sabes qué? En el ambiente de hogareño. Ahí se desarrollan todas estas cosas. Hay que ser honesto, hay que ser honesto. Cada cual, como decía mi abuelita, sabe dónde le aprieta el zapato. Bueno, hay que hacer esos cambios. Hay que hacer esos cambios. Que con la ayuda de Dios, dice. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que quería compartir esta mañana, mis queridos hermanos. Eso es la lección que nos llevamos en nuestro corazón, a nuestro hogar, tener la mente de Cristo. Al tener la mente de Cristo tengo que pasar tiempo a los pies de Cristo. Perdemos batalla. Totalmente de acuerdo, porque Satanás es muy astuto. La Biblia dice que para que el diablo no gane ventaja alguna sobre vosotros, ¿qué dice? No debemos ignorar sus maquinaciones. ¿Qué se refiere con eso? Si tú le dejas 1 milímetro, la puerta abierta de tu corazón a Satanás, ¿te va a pedir permiso para entrar? Es atrevido, Satanás es atrevido. Entra con todo y después te condena. Podemos perder la batalla, ojo hermano, pero no la guerra. Tenemos la opción, la oportunidad de venir al Señor y decir, Señor, perdóneme. Señor, soy inmundo, como esta mujer. Señor, soy inmundo, Señor. Señor, estoy en esta condición, Señor. Señor, ya no sé qué hacer. Esto, Señor, y eso también tenemos que nosotros reconocerlo. Esto, Señor, me superó. Pensé que lo podía controlar. No puedo, Dios, no puedo. Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. Sé propicio a mí, que soy pecador. Nos ponemos de pie. Oramos a Dios.